Comunicación no verbal. Tema de hoy, cuestión de espacio. Bienvenidos. Imaginemos que tenemos una cita médica. Llegamos puntual a esta cita médica y entramos a recepción. En recepción nos pide que nos sentemos en sala de espera, donde encontramos que hay una docena de sillas y 2 personas. ¿Qué hacemos? Entramos y nos sentamos cerca de alguna de las personas, o más bien nos alejamos de las personas y buscamos una silla que esté bastante aislada. Supongamos que saludamos buenos días a las personas que están esperando su turno. Nos sentamos en una silla que esté bastante aislada para no incomodar tanto a las personas que están con nosotros esperando en la sala de espera, como para no incomodarnos nosotros. Es más, a la silla donde nosotros estemos sentados, a la silla de al lado le ponemos algún objeto, ya sea un bolso, una chaqueta, lo que llevemos, para así proteger nuestro espacio vital. ¿Con esto qué podemos decir? Con este ejemplo es que nosotros jugamos constantemente con el espacio y las distancias que nos separan de las demás personas. Este es un ejemplo de barrera del ser humano, como el ejemplo que acabo de hablar, ya que evita algún contacto, ya sea por mirada o físico. Esto no solo es una característica humana, también se da en los animales, ya que los animales, al sentir que son observados, interpretan eso como una amenaza y aceleran lo que es su huida, ya sea para salvar su vida y alejarse de cualquier peligro. Es por eso que el antropólogo Edgar Hall es el primer científico en estudiar el uso de las personas con su propio espacio, ya sea para organizarnos y protegernos en nuestro entorno. Es por eso que el científico Hall nos define la naturaleza de cualquier relación entre personas dependiendo de nuestra distancia. Por eso la primera distancia que él clasifica la distancia íntima o la distancia mínima, que es entre 45 centímetros, que es la del amor, que es donde nosotros somos como personas que tenemos intimidad, ya sea algún familiar muy cercano o nuestra pareja, donde nos podemos abrazar, nos podemos tocar el cuerpo a cuerpo, sentir. Esa es la primera distancia, la distancia mínima, que es de 45 centímetros. La siguiente distancia es la distancia personal, que es de 45 centímetros hasta 1,2 metros. Que en esta es la distancia personal que nosotros consideramos como la burbuja que nos protege, ya que por esta nosotros podemos tener una confianza con la otra persona, ya sea un amigo, de podernos tocar, ya sea de mano o un saludo, que es lo mínimo que nosotros podemos tener, porque es una burbuja que nos protege a todos. La siguiente es la distancia social, que es de 1,2 metros hasta 3,5 metros, que es la distancia que nosotros tenemos con personas que no conocemos, extrañas, que no tenemos ninguna confianza, no nos podemos tocar. Es como para nosotros poder tenernos una seguridad con personas que no conocemos, entonces es como la lejanía para nosotros estar seguros. Esa es la distancia social, que es de 1,2 metros a 3,5 metros. Pasamos a lo que es la distancia pública, que es de más de 3,5 metros. Esta distancia pública nos da una seguridad, ya que nosotros podemos tener alguna maniobra cuando tenemos alguna amenaza o percibimos alguna amenaza, que podemos salir huyendo. Por eso es la distancia pública, que es un par de personas que vemos de muy lejos y podemos hacer alguna maniobra para poder nosotros tener una seguridad, salir corriendo o huir de cualquier amenaza. Esa es la distancia pública, que es de más de 3,5 metros y última distancia según el científico Hall. Tenemos que el contacto físico es una forma de comunicación primitiva que es muy básica y que está muy ligada a la proxémica y al uso del espacio que hacemos. Hay muchos expertos que señalan que el tacto es uno de los sentidos que desarrollamos en el útero materno y que a través del tacto es como los bebés van a descubrir el mundo que los rodea. Recordemos que la boca es el primer órgano táctil que le permite pues a los bebés explorar este mundo. Sigmund Freud nos hablaba del dominio de esta etapa.
y él hablaba de esta etapa como la etapa oral, siendo esta la conexión más fuerte que hay entre los padres, y esto pues va a crear entre ellos un contacto físico entre sus hijos. Siempre va a depender si es niño o si es niña. Hay algunos estudios que demuestran que las mujeres establecen más contacto físico con sus hijas que con sus hijos. El psicoanalista René Spitz nos hablaba que los niños que han sido criados en orfanatos sin el contacto físico ante las demás personas van a ser más propensas a tener un fracaso durante su vida. Recordemos que los niños tienen mucho contacto táctil los primeros meses y años de vida. A medida que estos van creciendo, el contacto va a disminuir, pero cuando estos van a entrar a la adolescencia, vuelven a recuperar este contacto debido a los cambios de pubertad. Pues recordemos que cuando a un chico le gusta una chica, este lo va a hacer mediante el contacto físico que van a generar estos. Hay una gran variedad de científicos que consideran que el único canal inmediato de interacción afectiva es el contacto físico, pues ya que puede producir una actitud positiva e inmediata en el interlocutor. Recordemos que el ser humano y el resto de especies como las flores y los animales ven como una necesidad el contacto físico, pero siempre tenemos que tener en cuenta algunos factores para poder realizar este contacto físico, como el sexo, la edad, el estatus, entre otras cosas. En la mayoría de las culturas este contacto físico siempre se ve malinterpretado, debido a que si lo hay entre personas del mismo sexo va a ser como si fuese una manifestación de homosexualidad. En pocas palabras, pues el contacto físico nos va a permitir comunicar dos niveles. El primer nivel es transmitir un mensaje simbólico y el segundo nivel es transmitir un mensaje pero que está implícito. Entonces, de esta forma podemos decir que el contacto físico es reducir o excluir ciertos estímulos visuales o auditivos. Hay que tener en cuenta que este también se le conoce como una conducta háptica y esta también se va a dividir en unos factores dependiendo del grado de intimidad que las personas le ofrezcan. Entonces encontramos la funcionalidad, que va a estar ligada a las relaciones profesionales, la social, que va a estar ligada a la educación, la amistad, que va a estar ligada a las relaciones más estrechas, el amor, que va a incluir intimidad, y las excitaciones sexuales, que son las distancias cuando se desaparecen entre dos personas. Entonces, cuando se entra a valorar o a hablar de estas dos conductas, hay que tener en cuenta la situación, el género y la cultura. Siempre tener estas tres presentes, porque estas relaciones van a generar una mayor conectividad con el interlocutor. Es importante distinguir también un componente cultural entre estas distancias, pues no es lo mismo la distancia entre un estadounidense a un árabe. Incluso hay personas del mismo sexo, de la misma cultura, pero que han tenido una distinta crianza, y esto es una aproximación a la proxémica. Entonces, encontramos culturas de alto contacto donde las distancias son menores y se produce mayor contacto visual y táctil, pero también están las de bajo contacto donde hay mayor distanciamiento y se evita el contacto físico. Entonces, tenemos que las culturas de bajo contacto perciben a los de alto contacto como agresivos y hostiles, y las de alto contacto van a percibir a las de bajo contacto como frías, distantes, reservadas. Cuando estas dos, tanto la de alto como la de bajo, tienden a tener una relación, la comunicación siempre va a ser compleja, pues llega a generar unos malos entendidos. Ahora vamos con el olfato. El olfato no ocupa dentro de la sociedad el lugar que merece y resulta que este se considera como una comunicación no verbal. Si nos ponemos a mirar simplemente el descubrir o describir un aroma, ya es una comunicación. Lástima que en nuestro vocabulario no seamos capaces de describir con palabras esto y saber que la comunicación va desde el desagradable olor a basura hasta el agradable y fresco olor que proceden las flores. Tenemos que tener en cuenta que los indígenas nos han enseñado a referirse a estos aromas con unos significados abstractos.
lo que normalmente nosotros diríamos olor a queso, ellos lo dirían de una palabra más concreta para referirse a esto sin recurrir al queso. A lo largo de la evolución, las feromonas se convierten en unos mensajes que los seres vivos secretan, también las plantas y también los animales, y esto lo hacen para poderse comunicar con su entorno. Toda esta comunicación de estos mensajes químicos lo hacemos mediante el olfato. Durante décadas se pensó que los seres humanos teníamos un olfato bastante pobre. Incluso los psicólogos, los biólogos piensan hoy en día que el sentido del olfato humano deja muchísimo que desear. Somos unos animales donde nos predomina el estímulo visual, pero hay que reconocer que el olfato siempre va a tener un rol muy crucial en nuestra comunicación. Paul Broca afirmaba que los seres humanos teníamos un sentido del olfato bastante vago. Intuía que este sentido no era de fiar, debido a que el bulbo raquídeo es una región neuronal muy pequeñita del cerebro en comparación a la de otros animales. Nuestra despreocupación hoy en día de los olores es tan grande que el llegar a tener la pérdida de olfato no es como tan preocupante ante el médico o de nosotros mismos. Pero no nos damos cuenta que en realidad el olfato es tan esencial en nuestras vidas para saber por lo menos si se nos está quemando el arroz en la casa o si un alimento está en mal estado y no lo podemos consumir. Cabe resaltar que en el mundo hay culturas donde los olores ocupan un lugar muy privilegiado, por lo menos los árabes. No les molesta oler el olor natural de una persona. Incluso el negarse a oler ese aliento es como si te avergonzaras de esa persona. En India, oler la cabeza de una persona es darle bienvenida. En las islas se basaban el calendario según los olores del año. Hay algunos científicos que han descubierto que el olfato femenino es mucho mejor que el masculino y que los olores corporales del hombre son más difíciles de neutralizar que los femeninos. Ojo, los investigadores creen que esto influye en la elección femenina del compañero, y cómo no. Se estudia también si el olor corporal discierne la información sobre un estilo de vida, sobre un estado de ánimo o sobre las emociones de una persona. Cabe concluir que podemos deducir que el olfato y el tacto son dos fuentes de comunicación muy importantes, pues se convierten en uno de los elementos de la comunicación no verbal más influyentes en nuestras relaciones sociales, siendo estos indisociables de la proxémica.